su programa favorito, Pod Noticias, donde abordamos un tema importante e interesante, la música y su influencia en el estado de ánimo. Hoy nos acompañarán invitadas especiales como la psicóloga Carla y Adriana. Sabemos que la música es un elemento al que podemos acceder con gran facilidad y tiene numerosas ventajas para nosotros, puesto que sirve para mejorar la afectividad, el desarrollo y la expresión y el equilibrio emocional, la manifestación y la resolución de problemas o inquietudes, la conducta, la motricidad, la percepción, la autoestima y la comunicación. Ahora les dejamos con las expertas. Vamos con mi compañera Arlet. Gracias, Alejandra. Como mencionaron, me encuentro con las psicólogas Carla y Adriana. Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerlas aquí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bastante bien, muy halagados por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, para comenzar la primera pregunta sería, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo, es decir, cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderas en el tiempo y pueden ser verbalizadas, o sea, palabras. ¿Cómo afecta la música a las emociones? Influye tanto en lo auditivo como en lo visual. En el cerebro, más exactamente en el tallo cerebral y en el tronco encefálico, se experimenta un primer acercamiento del ser humano hacia la música. Cuando un evento importante o urgente que requiere de toda la atención involucra sonidos fuertes, súbitos y cambios rápidos de patrones temporales musicales, se activan estas estructuras producto de reacciones emocionales asociadas a tales estímulos. El comportamiento de una persona por causa de la música puede ser influenciado también por algún episodio del pasado, ya que la emoción inducida por la música podría ayudarle a evocar recuerdos personales de algún evento específico en su vida, pudiendo ser recuerdos con fuertes conexiones emocionales. Me parece muy interesante. ¿Me podría dar un ejemplo para poder entender más? Claro, encontramos el ejemplo en el cine de terror, donde el sonido es empleado para generar suspenso y angustia. Esto es debido a la reacción de la amígdala cerebral, un grupo de neuronas situado en el lóbulo temporal del cerebro y que nos predispone a entrar en un estado de alerta ante el estímulo sonoro. ¿El amígdala cerebral me podría explicar a qué se refiere? La amígdala cerebral modularía el almacenamiento de la memoria en otras zonas del encéfalo como el núcleo caudado o el hipocampo. Nos prepara para las emociones. Me parece muy interesante. Recuerdo que mencionaste algo sobre un lobo temporal. ¿Me podría explicar más? Claro, lóbulo temporal es el que procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Me pareció muy interesante. ¿Me podría explicar qué es un cerebro musical? Claro. Es la capacidad de percepción, movimiento, coordinación o audición. Son algunas de las virtudes esenciales que un buen músico implica en su cerebro cuente con algunas partes especialmente desarrolladas. Por ejemplo, en ellos ambos hemisferios del cerebro se encuentran altamente conectados mediante una estructura de fibras nerviosas que se agrupan en el denominado cuerpo calloso. También cuentan con un buen desarrollo del cerebelo, que es la parte encargada de la percepción del ritmo. ¿Cerebelo? ¿A qué se refiere con cerebelo? Ok, el cerebelo es el que procesa la información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. El término de un trastorno creo que era aidonia musical. ¿Podría explicar a qué se refiere? Claro, la aidonia musical es un trastorno que impide sentir el placer a quien escucha la música y parece estar relacionado con las vías nerviosas que relacionan el oído con el sistema de recompensa de nuestro cerebro. El sistema de recompensa del cerebro es el encargado de mediar la sensación de placer en el organismo. Este sistema se activa frente a estímulos o acciones que generan placer en el individuo. Principalmente este sistema tiene una función adaptativa ya que genera placer en el individuo cuando éste realiza actividades relacionadas con la supervivencia, tales como comer alimentos deliciosos o mantener relaciones sexuales, aunque también actúa frente a otras acciones gratificantes como jugar a videojuegos, ir de compras o hacer deporte. ¿Por qué cuando estamos tristes escuchamos música, triste?
Aquí, tal y como sucede cuando lloramos por una pérdida real y tras descargar aquello tenemos una sensación de liberación, entonces la música engaña al cerebro. La preocupación empática y la emoción indirecta que sentimos con la música triste activan esa recompensa bioquímica que ofrece la oxitocina y la prolactina. ¿Qué es la prolactina? ¿Qué se refiere con eso? La prolactina es una hormona sexual que tiene que ver con la producción de leche, pero además también está implicada en el desencadenamiento del llanto. Cuando sentimos un dolor intenso a nivel emocional, aparece esta hormona y genera esa sensación de consuelo, como si el cerebro te mandara unas palmaditas en la espalda cuando escuchamos música triste y recordamos lo que nos hace estar mal y aumenta los niveles de esta hormona, y eso nos ayuda a estar mejor. Se genera una sensación de calma. ¿Qué neurotransmisores están implicados en el disfrute de la música? La dopamina, la serotonina, la endorfina, la adrenalina y la oxitocina. Todas estas juntas nos llevan a un estado de felicidad. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Esta información fue demasiado interesante. Se lo agradezco por estar aquí en este espacio. Gracias a ustedes, fue un honor estar en este programa. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y dejarnos compartir esta información. Quédense para más. Muchas gracias, Arlet, por esta interesante entrevista. ¿Verdad, Ale? ¿Qué opinas? Claro, ha sido una información muy relevante. Qué gusto haberles tenido en este espacio. Ahora, relacionado con este mismo tema, mi compañera Génesis realizó una entrevista a jóvenes universitarios para poder saber su reacción ante la música. Vamos contigo, Génesis. Acompáñenme a esta primera entrevista, vamos. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Me llamo Ian. Ay, mucho gusto. ¿Te puedo hacer una entrevista? Claro que sí. Ok, ¿me podrías decir cuál es tu artista favorito? ¿En general? Sí, claro. Pues se podría decir que Bad Bunny. Bad Bunny, ok. ¿Y qué música te gusta escuchar de Bad Bunny? Dime. ¿Qué canción te gusta más? Me porto bueno, ¿no? Me porto bonito, ok. ¿Y qué sientes al escuchar a Bad Bunny? Pues es chido, me gusta a veces estar en mi cuarto o en una fiesta, se escucha muy bien, la neta. Escucha y no. ¿Y cómo influye la música de Bad Bunny en tus Pues, emociones? O sea, en realidad sus canciones son más de bailar, o sea, como que eleva la serotonina, la verdad. Muy bien, muchas gracias, estaba por ahí. Ahora nos encontramos con la maestra Isis y vamos a hacerle la pequeña entrevista. Buenos días, maestra. Hola, hola. ¿Nos puede decir cuál es su artista favorito? Realmente no tengo como uno en específico, pero podría decirte que el que se me viene a la mente son las Hash. Las Hash, ay, muy bueno. ¿Y cuál es su canción favorita de las Hash? Creo que la de... Hay una que se llama Paleta. No sé si la has escuchado. No, pero qué bonito. ¿Y cómo piensa usted que influye las canciones de su artista favorito en sus sentimientos? Pues creo que depende mucho de mi estado de ánimo, de como lo que quiero escuchar o como de qué estado de ánimo me quiera poner en ese momento, ¿no? Pero sí influye, o sea, si de repente en la mañana digo, ay, necesito algo para motivarme y despertarme, pues pongo como algo más movido, ¿no? Entonces, sí, Claro, definitivamente sí influye. ¿Y cuando está triste, qué canciones escucha? Cuando estoy triste soy como más de baladas románticas o depende de la ocasión hasta... También Cash tiene como sus canciones así tristes, pero pues depende. Okay. Muchas gracias, maestra. De Gracias por nada. la entrevista. Muchas gracias, compañera Génesis. Esto ha sido todo por hoy. Para más información pueden consultarlo en la página web que aparecerá en pantalla, que contiene mucha información sobre temas relevantes de las neurociencias. Hasta la próxima. Esto fue Pop Noticias.